línea. Si quieres, Laurita, vamos pasando. Esta línea de investigación tiene tres nombres que parecieran largos y complicados, que son corporeidades, sensibilidades y performatividades, pero básicamente esta línea ha sido construida incluso desde la maestría en estudios artísticos e intenta posicionar aquí en Colombia un campo que ya se está posicionando en otros lugares en el mundo, que son las indagaciones del sentir, las maneras como nosotros nos relacionamos en los ámbitos intersensibles en la vida diaria, con nosotros mismos, en la vida cotidiana, y cómo las artes constituyen ya un campo que tienen herramientas propias para poder hacer estos estudios del sentir. Para nosotros en la vida social es muy importante que estudiemos, que veamos, que indaguemos este campo, dado que buena parte de los problemas que tiene este país es la manera como nosotros nos relacionamos, no solo socialmente, nosotros como colombianos, nuestras maneras de ver, nuestras maneras de escucharnos, nuestras maneras de interactuar, de tocarnos, la poca valía que hay sobre la condición corporal de la existencia, sino también la manera como nos relacionamos con los demás seres vivientes. Somos el país de los ríos, somos el país de la diversidad, pero nosotros estamos de espaldas y nuestros modos de relación, nuestros modos intersensibles de relacionarnos con otros vivientes, las plantas, los animales, los ríos, las montañas, realmente requiere un campo de estudio, un campo crítico de estudio y un campo que pueda hacer las transformaciones performativas que este país necesita. Tenemos aquí en este grupo de personas algunos investigadores que ya han venido estudiando los intercambios sensibles desde las tactilidades, los intercambios sensibles que se han dado incluso en procesos de violencia destacados y nombrados en nuestra cotidianidad. Esta línea entonces está hecha de un grupo de investigadoras e investigadores que vienen desde otros campos, las artes además, pero que traen consigo también un interés y una voluntad por la creación de este campo en Colombia. Como les decía, por ejemplo, la Universidad de Concordia tiene ya un campo de estudios de los intercambios del sentir. En Estados Unidos está toda la red que trabaja los estudios de la performance, el hemisférico, y así podemos nombrar en diferentes partes del mundo, pero nosotros estamos de espaldas a la configuración de este campo. Así que quienes ingresen con nosotros a trabajar en la línea, estamos trabajando en un campo nuevo, estamos indagando y haciendo producciones al respecto. Eh, esta línea, digamos que depende también de los intercambios que venimos haciendo con otros colegas en otras partes del mundo, en la Universidad de Toulouse, en la Universidad de Dinamarca, en la Universidad de Granada, en la Universidad de Buenos Aires, con el Colegio de Estudios de las Corporidades en México, y en fin, ustedes encontrarán en la línea otros intercambios, otros modos y otras maneras de conversar, también con la Universidad de Sao Paulo, y maneras de conversar que podrán constituirse en procesos de cotutela, codirecciones, etcétera, de sus tesis. Básicamente lo que esta línea propone es que las artes son legítimas rutas de investigación de lo sensible. Estamos intentando sí dialogar con otras metodologías de otros campos, pero enfatizar en lo que el doctorado llama la creación investigadora. Eh, Podremos en otro momento extendernos más sobre las tesis que se vienen desarrollando, pero son muy amplias y cubren estudios desde ambientales, estudios propiamente de la creación en alguno de los ámbitos de las sonoridades o de la plástica o de la performance, de los estudios visuales, pero también tenemos estudios de infancia. Hay una ruta muy grande que se está organizando y que ha cogido mucha fuerza, que son los estudios de las
del ecofeminismo, de las ecoperformatividades y tal vez un poco con relación a ese letrero que ustedes ya encuentran por ahí que los jóvenes están colocando, eh, las cuchas tienen la razón. Somos una generación, buena parte de esta línea está hecha de pensamiento femenino, lo cual no significa que no tengamos colegas también poderosos haciendo otras propuestas. Tenemos campos de creación ahorita a partir de un proyecto que hicimos desde las intersensibilidades de comunidades migrantes y estamos explorando una ruta que se llama la investigación creación aplicada con un proyecto que se hizo, un macroproyecto que se hizo con la Unión Europea eh, en intercambio con la Universidad de Toulouse que nos ha permitido cotitular a doctorandos y doctorandas que trabajan desde la danza, desde la performance, desde la literatura, desde la gráfica, y que han podido hacer su doble titulación con esta universidad. Estamos en las partes finales de ese proyecto, pero nos deja un camino para, para procurarnos otras rutas, que es la investigación creación aplicada. Cómo llevar lo que nosotros hacemos desde las artes, aplicado desde las artes, para hacer transformaciones, reparaciones que son necesarias en la vida social, en nuestra propia vida. Tenemos un campo muy fuerte de autopoiesis, de autocomprensión, autoestudio, eh, y estamos convencidas y convencidos que es posible que las artes puedan proponerle a este país otras maneras de indagar sobre lo social y sobre todo otras rutas de transformación, otras rutas posibles de la imaginación radical para la transformación de prácticas que este país necesita. Necesitamos darle la vuelta, necesitamos transformar esa dinámica de valoración biopolítica, anatopolíticamente establecida de los cuerpos que sí importan y los cuerpos que no importan en un país donde todavía se dañan a las comunidades LGTBIQ, las comunidades afro, la racialización, la etnicidad, todo el orden de la discriminación por pobreza, por riqueza, por estados de capacidad, de salud, de vejez, femenino, masculino, en fin, todo el orden de la crueldad que habitamos. Tenemos particularmente con la Universidad TAI de España una ruta que estamos trabajando muy bella que se llaman Artes de la Accesibilidad, que es interrogar los procesos de creación si ya tienen alcance para que, por ejemplo, un invidente o una persona con dificultad motora pueda acercarse. Acabamos de hacer un proyecto que se llama Marañas, también muy importante. Ese proyecto estuvo dirigido por el profesor Álvaro Hernández, en el cual intentamos poner intercambios y relaciones con otros seres vivientes, interrogándonos qué de las plantas, qué de los animales, qué de los ríos, qué de las piedras, de las montañas tenemos que aprender y qué intercambios tenemos que hacer para darnos cuenta que nuestra vida es interdependiente. Las participaciones en los proyectos, estamos hablando de comunidades humanas, pero estamos hablando también, estamos trabajando con asociaciones más allá de lo humano. Trabajamos desde las sonoridades, desde las tactilidades, desde los intercambios de la visualidad y estamos convencidos de que este país necesita nombrar poderosamente el estudio de las intersensibilidades performativas como una postura más política de la transformación. Las políticas están escritas, las rutas de cómo hacer caminos de paz y de intercambios de convivencia felices están todas escritas, pero todos nosotros estamos inscritos, nuestro ser profundo, nuestras pieles, nuestros modos de ver están inscritos en un intercambio de la crueldad, de las relaciones de la crueldad.
Esa es nuestra línea. Hay muchas otras cosas que se pueden decir, digamos, eh, teóricamente y estructuralmente, pero ya tendremos más tiempo de poder, de poder intercambiar y de poder dialogar. Yo termino acá, maestro. Gracias, maestra Sonia. Pues sería también, ahí como están viendo que los grupos, la línea tiene dos grupos asociados, que son dramaturgias del cuerpo y escrituras del espacio, e investigación y creación artística, ¿no? O sea, la línea tiene esos dos grupos asociados y la siguiente diapositiva muestra algunas de las tesis que, como decía la maestra Sonia, estaban terminando, ¿no? Son tesis en cotutela y en esas tesis se plasman como los temas de ya en concreto de lo que estaba hablando la maestra Sonia. Eh, entonces pasamos, muchas gracias maestra Sonia, voy a pasar a las generalidades también de la línea de estudios culturales de las artes. Como les decía la vez pasada, el doctorado se configura también en unas genealogías académicas, unos legados que lo denominamos nosotros, y uno de esos es el proceso del pensamiento crítico latinoamericano y la perspectiva decolonial. Les contaba que varios de los docentes de la línea, pues estudiamos en el doctorado de estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, y desde ahí se configura esta línea de estudios culturales de las artes, pensando que, pues, digamos, los estudios culturales latinoamericanos tienen en Ecuador, en el doctorado se armó un grupo de pensamiento de las estéticas decoloniales, y desde allí se configura como esta línea. También en el proceso de la construcción de la maestría en estudios artísticos, de la que también la línea de estudios críticos es parte, ¿no?, de la maestría. Y luego la maestría inició más o menos en alrededor de 2011. eh, eh, y las dos líneas vienen trabajando también desde la maestría y al doctorado. Entonces, en la configuración de la maestría también tiene un enfoque crítico y un enfoque decolonial, y desde allí surgió pues nuestra línea. eh, Nosotros pensamos que los estudios artísticos en general son un espacio, ¿no? Un espacio para la creación de conocimientos atravesado por problemas, ¿no? Por núcleos de problemas. Y lo que hacen los estudios artísticos en general y los estudios de la línea de estudios culturales de las artes es facilitar un espacio fronterizo para la creación de conocimientos. Por eso decimos que concebimos esto de una manera amplia, decíamos pleroma, ¿no? De donde es posible crear conocimientos más allá de la perspectiva epistémica colonial sujeto-objeto, ¿no? Y cómo esos conocimientos que podemos crear en los estudios artísticos son formas de intervención social, ¿no? O sea, que podemos participar en la transformación de realidades sociales y finalmente de la vida, y en la perspectiva del buen vivir, que es una perspectiva no antropocéntrica, sino biocéntrica, que guía como nuestras prácticas en términos generales de la línea, y pienso que del doctorado en general. Podemos seguir la siguiente. Entonces nosotros tenemos algunos núcleos problemáticos. Los núcleos son como espacios de problemas de las líneas generales que están guiados por algunos de los docentes de la línea. Uno se llama estéticas decoloniales, corpopolíticas y geopolíticas del sentir, el pensar y el hacer. Desde ahí trabajo, sobre todo me corresponde a mí trabajar ese núcleo con algunas de las tesis del doctorado. Hay otra línea que se llama Políticas, Economías y Gestión de las Artes, y de la cultura y el arte. En esta trabaja más el maestro Santiago Niño, que es nuestro decano de la facultad, y hasta hace poco trabajó la maestra Marta Bustos, que es una de las creadoras también de la maestría, junto con la maestra Sonia y la maestra María Teresa, de la maestría en estudios artísticos. El núcleo de artes de la madre tierra tiene una perspectiva más ancestral, digamos, y reconociendo el pensamiento ancestral como forma de conocimiento,
y aquí trabaja más el maestro Ricardo Lambuley, y tenemos algunas tesis de, adscritas a este núcleo, pues ya la línea, ¿no? El otro núcleo se llama escrituras, escrituras artísticas y goces transdiscursivos, donde trabaja sobre todo, digamos, disidencias de género y políticas de género. Y aquí trabaja más el profesor Jorge Peñuela y el maestro Juan Fernando Cáceres. Y la línea, el núcleo de teatralidades, eh, nosotros le denominamos así porque es como, no colocamos la palabra, pero estamos pensando en teatralidades expandidas, ¿no? Digamos, el teatro es una forma también de lo político en nuestro país, ¿no? En el mundo, el teatro es el teatro de la política, es un teatro, ¿no? Y las teatralidades muestran esos cruces no solamente del arte, sino el arte, sociedad y política. Y aquí este núcleo está liderado por el maestro Sandro Romero Rey. Y también tenemos otro núcleo que está emergiendo, que se llama las relaciones arte-educación, que es para un diálogo con otras formas de pensar la educación artística, ¿no? Pero este núcleo todavía no tiene el profesor adscrito, no tenemos tesis todavía adscritas a este núcleo, digamos, un núcleo emergente. Vamos a mostrar, ya para terminar, como los grupos adscritos a la línea, que son Poiesis 21, el director soy yo, Pedro Pablo, el grupo Música, Arte y Contexto, Coma, dirigido por Ricardo Lambuley, el grupo Cuestionarte, que es el director de Santiago Niño, y el grupo Malinche. Entonces, algunas de las tesis están adscritas a alguno de estos grupos de investigación. Vamos a mirar un listado de las tesis que se han realizado hasta el momento, desde la primera corte. Y pues en esas tesis también, como en la línea de estudios críticos de las corporeidades, en los nombres de las tesis están como cómo se aterrizan esos problemas de la línea y los problemas de los estudios artísticos, ¿no? Por ejemplo, prácticas del fracaso, indisciplinamiento y contraacademia, de Juan Fernando Cáceres, políticas sentimentales, analítica de la musealización del conflicto armado en Colombia, de Sonia Vargas, que es una profesora de la Universidad Nacional, eh, que implica una crítica sobre los procesos de la musealización en el contexto de la nación. Pantallas de la Liberación, Tecnologías Lugarizadas de la América Profunda, es una crítica a las bellas pantallas desde las pantallas americanas, digamos, y desde otra manera de pensar los estudios visuales y los modos de conocimiento desde el mundo de las imágenes. La novela de Crímenes en Colombia contemporánea y la problema del sujeto cultural muestra que es un análisis de las novelas, de 8 novelas colombianas, donde se muestra nuestra realidad colombiana atravesada pensada desde la literatura, ¿no? Eh, Tránsitos del grabado, encuentros entre la enseñanza y la práctica de la artística y las formas de circulación en y desde el taller de artes plásticas y visuales, es un pensamiento como desde el docente, del docente indaga como las prácticas del docente creador, ¿no? El investigador docente, o sea, el docente que crea, el docente que investiga cómo es esta configuración entre la enseñanza y la investigación y la creación, ¿no? Entonces esos cruces están en esta tesis. Sonido, alquimia y devenir es una tesis de Néstor Lambulé, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Artes ASAP, y muestra cómo sus prácticas artísticas. Sería bueno aquí hacer un énfasis que nosotros todos trabajamos la investigación-creación, las tesis, y hay un lugar muy importante para la creación. Entonces es para las prácticas artísticas, como decía la maestra Sonia, desde la creación investigadora. Y algunas de estas tesis nos muestran ese énfasis más en la creación y desde ahí pensar la investigación. Esta tesis es particularmente significativa en ese aspecto.
Y finalmente, memorias que reexisten son los procesos de co-creación de dos exposiciones importantes históricas, que es el Salón del Nunca Más y Voces para Transformar a Colombia, que son exposiciones elaboradas desde desde las comunidades y que piensan es pensar desde las víctimas del conflicto armado los procesos de construcción de memoria en el país. Básicamente esos han sido lo que tenemos hasta el momento de la primera corte. Están en proceso las tesis de la segunda y la tercera corte, pero de eso pues ahondaremos después. Quería dejar ahí, creo que estamos bien de tiempo para que pasemos entonces a las si entran a la página web, van a encontrar dos videos de las líneas en donde se amplía un poco más eh, de algunos aspectos de las líneas. Bueno, entonces empezamos, si les parece, la conversación. Si quieren, pueden decir para quién va la pregunta, la maestra Sonia o en general, y vamos conversando. Quien quiera iniciar. Bueno, no levanté la mano porque no encontré acá, pero un saludo y muchas gracias por este espacio, maestros, compañeros. Muy contento de escuchar esta conversación porque la palabra se vuelve aquí un ejercicio ya creativo que nos invita a repensar, ¿no? Que nos cuestiona, pero que también nos pone en un lugar de tensión frente a esos caminos que cada uno como creador o como artista, investigador, por supuesto, que estamos o que queremos emprender o continuar de alguna manera. La pregunta por el cuerpo es una de las preguntas en ese sentir que interpela y que pues por supuesto siempre ha estado ahí en en mi cotidianidad. Y en términos me llamaba mucho la atención lo que decía la maestra de ese sentir, ¿no? De ese sentir de hoy, de lo que significa hoy ese sentir atravesado por el cuerpo y esa emoción y cómo esas emociones nos llevan hoy a una realidad, a leernos en un contexto que nos recordaba justamente con nuestra cotidianidad. Y me preguntaba justamente eso, ese cuerpo de hoy en la indagación, referenciado también por esos procesos creativos que inspiran el accionar del hombre en su historia, desde también incluso la obra clásica. Ha sido como una de las preguntas que incluso en la maestría intenté como abordar, así fuera de manera inicial. Hoy cómo nos vemos en cómo nos atraviesa el cuerpo en ese sentir. Y me preguntaba si allí caben justamente ese tipo de preguntas desde esta realidad, desde esta cotidianidad, desde esta emocionalidad. Casi que incluso repensar si esas emociones se han transfigurado con lo que vivimos en lo diario, porque lo que cuenta y el arte, como lo decía la maestra, por supuesto, tiene un lugar que tiene que ser experiencia, que tiene que pasar de nombrarlo a vivirlo. Entonces siempre me ha inquietado y ahora últimamente ese tema del cuerpo hoy y cómo esas emociones y esta realidad, de qué manera nos están interpelando y dialogando en esta crisis que vivimos hoy. Yo lo llamo un poco así desde la mirada. Con planteamientos muy abiertos, generales tal vez, pero que quería compartir porque son inquietudes con las que cargamos en nuestros propios extravíos. ¿Comento, maestro Pedro? Sí, sí, sí. ¿Comento o hacemos toda la ronda y después comentamos? Como quieran, si le parece un comentario. Muy breve, Jaime, es que dos cosas. Nosotros como humanidad parece que apenas nos vamos dando cuenta de que el cuerpo no solo es este que tenemos aquí y humano, sino que habitamos el cuerpo de la vida, que es este planeta inicialmente nuestro primer límite. Y si nosotros que somos el 0,0001% de la población en Colombia que puede llegar a un doctorado, no hacemos estudios de esa conciencia corporal, de lo que somos, por lo menos la salvación, por decir algo, del oso de anteojos, de las luciérnagas,
pareciera no tener posibilidad. Es una necesidad de nuestro tiempo. Y cuando yo estoy hablando aquí, no estoy hablando Sonia, ni le estoy contestando a Jaime. Tú y yo pisamos este planeta. Tú y yo somos hijos de este planeta. Y yo creo que el planeta también habla a través de nosotros. Es como si nos pudiéramos escuchar más allá de los autores. De pronto no hablo con Foucault, pero estoy hablando con las luciérnagas en Jaime, me hago entender. Y es como una necesidad. Y de otra parte, hay otro estudio que sería precioso que lo pudiéramos hacer y que es necesario. Los procesos de creación como archivos de lo sensible. La historia del arte como archivos de lo sensible que no lo hemos podido ver. Lo que está en la pintura, que nos refleja cómo se era el sentir en otras épocas y si eso ha ido evolucionando o no, o qué nos ha ido pasando. Tuve la oportunidad en algún momento de visitar un lugar, ahorita no lo voy a mencionar, pero donde yo no pude pasar de la puerta, un lugar muy reconocido en otra parte del mundo. Todo está hecho en oro, todo está hecho con unas dimensiones monumentales de los espacios y se vivió toda la riqueza posible de la humanidad. Y yo no pude pasar, o sea, se me quebraron las piernas porque dije, mierda, esto es lo que se han robado, esto es lo que le han quitado a otras partes del mundo. No pude pasar. Y entonces, Jaime, si es contestar las transformaciones de lo sensible, no podemos ser ajenos a lo político y al punto más alto de la crueldad de este capitalismo que ha llegado, que es a la forma del capitalismo financiero, ¿sí? Al cual ya estamos todos sometidos. Entonces, tú me haces una pregunta y yo te abro otras preguntas, pero que ahí vamos, ¿no? Muy bien, habría más comentarios o preguntas. Eh, Mientras hay otra pregunta, queríamos hacer la aclaración, como hicimos también la vez pasada, que en el proceso de inscripción al doctorado, creo que en el formulario les dice que coloquen a qué línea querían enviar la propuesta, ¿no? Entonces ustedes pueden colocar las dos o una o otra. Aclarar es que en este momento pues no hay ninguna definición. La adscripción a la línea ya es parte del proceso del doctorado. Eso quería retomarlo otra vez. O sea, se pueden inscribir colocando o no colocando alguna de las líneas, porque la idea es que esa decisión se tome ya en el proceso de formación de los dos primeros semestres para que conozcan a los profesores y a las profesoras para ir mirando quién sería la persona más adecuada para dirigir su tesis. Sigue, Leonardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Desafortunadamente no pude estar en el anterior, eh, pues se cruzaba con una clase. Entonces, pues no pude estar. Afortunadamente ahorita logré abrir el espacio para poder estar y digamos que me interesaría pronto saber un poco qué habían tratado en esa previa reunión. Sin embargo, creo que lo podemos hablar aparte o solicitar la información por aparte. Y eso que comentaba el maestro en ese momento sobre hacia qué línea poder orientar uno u otro trabajo era una de mis inquietudes, porque pues entre las ideas que he estado mm, tratando de desarrollar para presentar a como propuesta al doctorado, justamente veo que hay elementos que pueden estar perfectamente encastrados en cualquiera de las dos líneas y que
que se me haría en este momento algo difícil poder definir o decidir de orientarlos, ¿cierto? Sin embargo, pues aclaro, me aclara eso, este comentario que dice ahorita. Y, y por otro lado, esto ya es una cuestión eh, técnica de la inscripción, de las matrículas que se está dando en el doctorado y es sobre, porque había intentado escribir en el chat de WhatsApp, de WhatsApp no, de Facebook, pero como comentaba ahorita hubo algún hackeo, pero sí, no hubo ninguna respuesta por allí. Y era básicamente el estado de las inscripciones para, y matrículas para egresados de la SAP. Yo soy egresado de música de pregrado. Entonces, de pronto sí podría declararme algo ahí porque no he tenido muy claro esa cuestión. Si hay alguna prelación o hay alguna, ¿cómo se llama? Eh, Descuento. exención o descuentos o cosas relacionadas a esto. Ok. La vez pasada explicamos, Leonardo, y pues rápidamente, Ah, perdón. digamos, y hay un videíto circulando por ahí, eh, que creo que está allí, aquí están presentando, ¿no? Ah, ok. Ah, perfecto. Digamos, si tú eres egresado de pregrado de la Universidad Ujú. Distrital y no has hecho uso del descuento en la maestría, puedes tener el descuento en el doctorado del 30% Ah, de egresado, más el 10% de la votación si votaste en la última elección. Y excelente. si tú hiciste monitoría académica, es un descuento mayor, ¿no? Del 40%. Esos son los Ok. descuentos para egresados de pregrado de la Universidad Distrital. Hay una Ok. cosa, maestro, que yo Sí, quiero destacar, que esa información creo que es importante para todos, es la apuesta que tiene a nivel investigativo este país por la Universidad Distrital en particular y se están haciendo, nosotros estamos muy contentos porque estamos pudiendo tener personas becadas para la realización de los doctorados. Cada cierto tiempo, la oficina de investigación está sacando, por ejemplo, nuestro grupo tuvo este semestre dos becados y la beca es importante porque es cierto número de semestres, cierto número de presupuesto que les apoya. Entonces creo que es un buen momento, digamos, para buscar y también si no hay becas directas, hay otras convocatorias de investigación por las cuales están pasando los grupos que también permite apoyar. Y de otra parte, hay becas que les dan a las personas, digamos, que están en el doctorado para ir a socializar sus resultados de investigación, pues con sus tiquetes, con sus cosas. Es decir, es un muy buen momento para el desarrollo de la investigación. Además, tenemos convocatorias que a veces hacen MinCiencias. Tenemos en este momento una persona que se ganó una beca nacional, una beca de apoyo. Es decir, es un buen momento también para, claro, siempre van a pedir que estén inscritos y que haya cierto nivel, ¿no? Lo de siempre. Pero digamos que como que en estos tiempos se han vuelto los ojos a mirar el desarrollo de los posgrados que estaba abandonado en Colombia. muy bien. Como bien aclara la maestra Sonia, el primer paso es estar admitido al doctorado, ¿sí? Para poder participar Por en supuesto. las convocatorias, en todo, lo primero que le piden es la admisión, ¿no? Entonces, Ujú. por eso estamos aquí, como para aclarar esta parte que es como parte del proceso de admisión, para que ustedes hagan un buen proceso de admisión y puedan ser admitidos y a partir de ahí ya miremos el siguiente paso que sería aplicar a las becas internas y a las becas externas, ¿no? Ujú. Muchas gracias, maestro.
No sé si haya más preguntas puntuales sobre el proceso. Veo que algunos de los que están aquí ya se inscribieron, ¿no? Y les quería preguntar si tuvieron dificultad para descargar el recibo de pago, si lo han hecho o lo van a hacer en estos días y recordar las fechas, ¿no? Que es hasta el 23. Estamos exactamente a un mes del cierre, que se pueda pagar y pagar para subir pagar la inscripción y subir los documentos. Sigue Adriana. Y luego Gracias. Alexander, si quieres. Sí, perdón, yo tampoco pude estar en la sesión informativa pasada, y tengo una pregunta práctica y la dedicación es de 35 horas a la semana, pero esas horas, digamos que es factible acceder a esas horas teniendo un trabajo de tiempo completo. Digamos, es el cálculo de las 35 horas es como un cálculo de lo que pues, realmente exige como un doctorado, ¿no? Para, Ujú, estar en las clases, poder leer los textos y poder cumplir académicamente, ¿no? Pero pues las horas no es que sean así de seguidas, 7 horas seguidas por 5, sino ok, también estamos pensando en la flexibilidad horaria para que podamos adecuar un poco, pues por el momento son 4 días a la semana las clases, de ok, lunes a jueves, y ujú, cuando es festivo, martes a viernes, pero son por la mañana. Y estamos incluso a partir de ahí pensando cómo flexibilizamos y cómo, ya con base en la realidad, digamos, de que ustedes estén ujú, admitidos y que poder a partir de eso, que es como lo normal, ujú, acordar algunas opciones de flexibilidad, ¿no? Eh, ok, lo que vamos a hacer es como una opción serían tres clases a la semana y dos de esas presenciales en la aduanilla, donde es la sede del doctorado, y una en línea para ujú. facilitar también la movilidad y todo esto. Entonces, no sé si con eso te respondo un poco. Sí, muchísimas gracias. En lo ideal sería bueno que las clases fueran en la tarde o al final del día para poder cumplir con las jornadas laborales, pero bueno, eso lo veré luego una vez pasemos. Adriana, hay Ujú. un tema ahí con respecto a la organización y es que, como dice el profe Pedro, hay unos, digamos, el seminario nuclear, que es un seminario donde están todos, es un seminario que tendrá que acordarse los horarios, ¿no es cierto?, según quienes lleguen. Se había hablado con el maestro Pedro, que es el coordinador del doctorado. El grupo que quede, pues también hará sus propuestas, ¿no? Y hay espacios que son propiamente las líneas, por decir algo, taller, seminario taller, es un seminario por cada línea. Entonces ya las líneas internamente, según los grupos, también deciden cómo lo realizan. Nosotros hemos tenido con algunos grupos, por ejemplo, hemos acordado tales días a tales horas virtual y tales horas presenciales en tales momentos y nos movemos, porque efectivamente los grupos tienen necesidades diferentes. Entonces, digamos que hay una franja que son los seminarios, que es de acuerdo al grupo, pero que se va para todos. Y luego se hacen los acuerdos de línea. Y la opción de virtualidad también está, digo, así como estamos ahorita, está dando muy buenos resultados cuando hay que hacer reflexiones, por ejemplo, ¿sí? Y ya cuando hay otras dinámicas de práctica o algo encontrarse, está dando muy buenos resultados el acuerdo. Muchas gracias. Ujú. Sigue Alexander. Alexander. Alexander, ¿vas tú? Está Hola, qué intentando. pena, disculpe. Está ¿Cómo están? intentando. Un Ajá. gran gusto volver a saludarlos. Eh, bueno, mi comentario, bueno, que las dudas que tenía, el par de dudas era sobre los horarios y también sobre la flexibilidad, bueno, un poco cómo se inserta los egresados de la escuela con el doctorado y pues ya todo está
resuelto a través de las conversaciones. Entonces me queda más, es como un comentario en general, ya ahorita recordando, son casi 8 años, 9 años que salí egresado de la maestría y es la primera vez que accedo a esta reunión, por ejemplo, en torno, digamos, al doctorado, que lo he estado mirando por fuera. Y para mí es muy grato ver cómo ha madurado y por buen camino todos estos caminos y todas estas rutas de indagación, investigación y reflexión en torno a nuestro proceso, eh, nuestro entorno y nuestra transformación a través de las artes. Y creo que me siento muy entusiasmado porque no ha perdido esa esencia y esas rutas del sentir y del ver y analizar e indagar. Y antes, al contrario, me siento todavía con más interés y más, un empujoncito más hacia adelante para poder empezar estos diálogos nuevamente con ustedes en la academia. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo para escucharnos a nosotros y muy, muy a gusto por volver a vernos. Alex fue una de las personas que inició este campo de los estudios de lo sensible junto con nosotros. Aprendimos muchísimo de su trabajo. En la maestría en estudios artísticos todavía pueden ver la página que él generó para su proyecto, pues la página Uno Visual. Pueden entrar ahí a esa página Uno Visual, todo pegadito, y pueden ver todo el proceso que hizo Alex para poder entender la dinámica que él estaba estudiando de la situación que estudió en su familia, pero a lo que quiero llegar es cómo tuvo que recurrir incluso a indagar las canciones de la contingencia que él estaba estudiando, la distribución en la mesa de su familia, el lugar de las personas, cómo se daba la mirada en las relaciones, la narración de lo que allí ocurría con las palabras para llegar a comprender desde un ámbito intersensible todo un momento y una época de una gran masacre que ocurrió y cómo ocurrió, pero se fue a través de lo intersensible y encontró una herramienta que nos ha enseñado mucho, nos ha servido mucho, porque fue tan fuerte el impacto que tuvo al indagar esta situación que no pudo dibujar las imágenes que han salido en el periódico y empezó con el redibujo, que era entonces como cuando los niños cogen y contornean una imagen y tuvo que hacer el redibujo para no enfrentarse directamente por la afectación tan fuerte que tenía y era intercambio del sentir. Empezó estudiando los pasos de su abuelo, todo el aprendizaje de su abuelo y al final se encontró con su abuela. Al final de la tesis descubrió a su abuela que no había estado en el panorama, ¿no, Alex? Fue apareciendo, fue apareciendo. Y Una sí, tesis que todavía la tomamos de referencia siempre para estudiar y les invito a consultarla. Maravillosa. y pues es nuestra historia también que no se nombra, ¿no? Hay unas instancias institucionales de lo que es la memoria, de lo que es el concepto de víctima, de lo que es todas esas categorías alrededor de la violencia, pero eh, incluso con fechas, y pues realmente hay unas cosas asombrosas y bárbaras que se dieron desde finales del siglo XIX hasta los años 60 que ya se dieron por olvidadas y nunca se vuelven a comentar. Y que sufrieron principalmente los campos colombianos. Precisamente mi interés de indagación va hacia eso que encontré en ese entonces y que no me ha querido soltar, pero que veo que todavía está esa necesidad de dialogar y reflexionar alrededor de eso. Entonces, eso implica Total. desde lo sensible el vivir, es decir, la comida, lo que escuchas, la narración, el poder de la palabra, el cómo se aprecia al otro, las condiciones que ustedes hablaban de lo biológico, de hacia lo animal, hacia el entorno, lo ecológico y demás.
que están implícitas dentro de las acciones y las decisiones que se toman a nivel político y a nivel social en este país. Muchas Total. gracias. Palabras muy bien. Me alegra verte aquí. Es Muy que bien. en la masacre, lo que estudió Alex, eh, la persona que cometió la masacre dividió los cuerpos y los repartió en la casa de la misma manera en que se hace en una fama, digamos, la organización de los cuerpos en una fama. Y esa es una práctica que atraviesa, ¿se acuerdan que había uno el maestro, que le decían el maestro de los paramilitares, que las clases que hacía era que enseñaba cómo guardar los cuerpos en una cajita para que no se notara tanto y se pudiera disimular estamos hablando de eso cuando hablamos también de lo intersensible, ¿no? O sea, Y la idea también es principalmente de todo esto tan horrible que realmente lo llega a uno a golpear a uno emocionalmente, cómo empiezas a aislar y a través de las artes empiezas a encontrar rutas de vida que tal cual, permiten efectivamente construir herramientas que van a transformar y como ayudar a construir es no repetir de lo que ha pasado antes. ¿cómo no repetirse? Todos somos aquí sobrevivientes, de alguna manera. Como les decíamos, conecto lo que estaban diciendo con lo que decíamos la vez pasada, dado que ustedes están elaborando, me imagino, el proyecto, el preproyecto de tesis. Uno de los componentes fundamentales del proyecto de tesis es que ustedes puedan conectar lo que han venido haciendo, o sea, su propia genealogía académica, investigativa y creadora, con el proyecto, ¿no? No, generalmente en el doctorado no nos interesa como que alguien venga a partir de cero, ¿no? Aunque pues es muy difícil, ¿no? A inventar un proyecto, una pregunta con base en los núcleos problemáticos de los grupos, no. Es con lo que ya ustedes traen es la mitad, ¿sí? Es decir, es para que continúen, el doctorado es para continuar haciendo lo que vienen haciendo y complementarlo con las preguntas y con el campo de los estudios artísticos. Entonces, eso que, digamos, lo que estaba hablando de Alex, imaginamos que vas a seguir conectando. Y lo mismo, pues, los demás, ¿no? Como la genealogía académica para complementar y seguir trabajando en lo que ya venimos trabajando. No sé si hay algún comentarios más o preguntas. Yo dejo este comentario maestro y es estudios que también están necesitando nuestro contexto y nuestro contexto ambiental humano y desde las artes. Nos anuncian que seremos la última generación que veremos las luciérnagas. Esa es una pérdida gigantesca. Tesis de doctorado que se ocupen también de cómo sembrar las luciérnagas, qué hacer para que esto no pase, también son muy importantes, ¿no? El tema del oso de anteojos que está en directa relación con con los cuidados del agua en este ámbito nuestro, también son temas muy importantes y muy necesarios, porque esos también son ámbitos de lo corporal y de lo sensible, ¿no? Y tiene que ver con todo, con las relaciones, con las comunidades, con la gente y las relaciones de crueldad, o sea, para construir montones de condominios y montones de lugares para el turismo, como lo que quiere hacer Trump en Gaza, ¿no? En nuestro caso está significando que las luciérnagas, o sea, si es que eso era representativo de nuestro entorno, ¿sí las han visto? Ahora cuando termine esto son preciosas. O sea, ahí con su colita y en su colita traen esa lucecita. Eso es una maravilla. Bueno, yo les dejo esa pregunta porque es que ya
nos toca voltear a ver hacia afuera también. Entonces, hay más preguntas técnicas con el proceso o comentarios que quiero realizar. No sé, Juan José, aquí está Sebastián, Gloria. Bueno, Pues yo sí tengo una pregunta que, bueno, tengo que hacerla porque si no después me quedo, vivo a hacerla, entonces no sabría si sí o si no. Lo que pasa es que yo ya terminé mi maestría aprobada, sustentada, tuve también una mención, pero no me he podido graduar, como les comentaba la vez pasada, porque no he presentado la prueba de inglés. Entonces, yo no puedo inscribirme porque me piden el título, pero yo tengo como una propuesta para poder inscribirme. Si me dan en la maestría el certificado que ya terminé y todo, para poder presentar el examen de inglés que me lo valen de pronto en la maestría y graduarme antes, pues para poder matricularme. No sé si me dan la respuesta ya o no. Eso, eso es lo que me tiene. pues yo no sé, digamos, nosotros no te podríamos dar una respuesta así taxativa de Ajá. sí o no, pero lo que podría yo decirte es intentarlo, es decir, intentarlo y que lo que nosotros podemos hacer es la gestión ante ante el consejo de facultad y si es necesario el consejo académico para que nos validen. O sea, para que den un plazo, porque digamos, tendrías que tú hacer el compromiso que una vez inicie el doctorado, es decir, no podrías iniciar el doctorado sin el título de la maestría, que en el, algo así, ¿no? O sea, como que hay un plazo para, o sea, que se Sí, yo facilite hablo el proceso de inscripción por lo menos, pero que ya para es, iniciar tendrías que entregar el título. Pero nosotros hacemos, digamos, la consulta y pues lo que nos digan como las instancias superiores. ok, ok. Sí, No sé pues si yo a maestra tengo Sonia le parece Sí, lo que usted... claro, podemos hacer la consulta porque ya hizo todo el proceso y preguntar cuánto tiempo le dan, ¿no? Creo que eso les dan unos tiempos, ¿no? Sí, que Para se... entregar. Hay que hacer la consulta. Sí, porque también tienes que tú calcular, sí, pues si calculas que el título no lo puedes tener hasta cierta fecha que se demora mucho, pues tampoco habría como, así te pues sí, demos plazo, pues yo ¿no? No había alcanzaría. pensado, sí, yo habría pensado, bueno, si paso el inglés, que es el único requisito que me falta porque ya está todo terminado y aprobado, podría pedir graduarme por ventanilla para tener Mm. el grado. Pero entonces esto, pues espero la consulta de ustedes para saber si le pido a la maestría una certificación de que pues sí, yo ya terminé todo y que me falta es eso, como para que me dejen inscribir y me dejen presentar el examen de inglés. Pero es mejor que tú tengas la certificación porque con eso el Sí. maestro Pedro, que pertenece al Sí, Consejo de Facultad, puede Es que lo presentar. que te voy a estamos pedir que, diciendo, yo lo que que día yo, hablé, lo que, no yo es que que día tú hablé con esperes la el... consulta, sino Ujú. que tú hagas la inscripción y en lugar del título anexas la certificación, Ok, ¿sí? ok. O sea, y nosotros con esa base ya hacemos la consulta, con ese soporte Ok. documental. Y nos pueden Ay, decir, muchas gracias. ¿sí? Tengo esa lucecita de la luciérnaga de esperanza. Bueno, muchas gracias No, con y me mucho gusto. encantaría estudiar porque mi línea que llevo y de lo de la maestría es eso, todos los sentimientos, todo eso abarca, eso es lo que trabajo yo. Yo pertenezco también a un grupo de artistas aquí de Santander, egresadas todas de la UIS, que se llama La Colectiva. No sé si ustedes habrán oído hablar. Nosotros Sí, hemos fuimos oído de la colectiva. sí, ganadoras en el noveno Salón Regional del Banco de la República. Estuvimos en Bogotá, allá en el Miguel Urrutia, y Ujú. hicimos una ronda de bordado hermosa. Cuando terminamos y nos entramos, no hicimos sino llorar y abrazarnos.
de la emoción, eso fue hermoso. Y salieron cosas en ese performance, salieron cosas que no habíamos planeado y que salieron de cada una. Eso fue fabuloso, hermoso, poderoso, de verdad. Muy bien. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Y tengo una Muchas gracias. pregunta. Sigue, Buenas maestro. tardes. Buenas tardes. Bueno, Gracias. Es una pregunta con relación al formato de la propuesta de investigación. Si bien el formato está muy claro, la información que debemos colocar en el resumen, en el planteamiento del problema, etcétera, etcétera, no sé si me podrían orientar un poquito con relación al tema de la declaración sobre el impacto ambiental y la pertinencia social. ¿Cómo orientar un poquito la descripción del proyecto en esos aspectos? Sí, generalmente es decir que es muy sencillo decir que el proyecto no va a tener un impacto ambiental, porque generalmente los de arte, sí, o sea, no tiene, si yo voy a hacer una composición musical o sea, es decir, que este proyecto no va a generar un impacto ambiental, porque son como declaraciones. Después vamos a tener un proceso con el comité de bioética posiblemente, pero aquí es como decir que no va a tener. Y la otra era como que este proyecto no genera impacto ambiental. Eh, pues, o sea, si no pone en riesgo el ambiente, no pone en riesgo a especies, ni no va a ser contaminante. Sí, pero puede ser con una declaración y ya. Eh, y o el el otro, la impacto otra era, positivo, o el impacto sí, y el, positivo, ¿no, y el profe? otro es el impacto ya es como que en qué beneficiará mi proyecto. Entonces, los proyectos tienen un impacto. Por ejemplo, su proyecto puede tener un impacto en el proyecto curricular, en la facultad, en la universidad y en el campo de los estudios artísticos. Básicamente eso es lo que uno puede colocar en general. ¿A Perfecto, quién les beneficiará sus proyectos, ¿no? A mí, perfecto. primero, a mi comunidad, a la sociedad, como pensando en su proyecto, proyectarlo, porque no va a ser solamente el beneficio particular, ¿no? De tener yo un título, sino va a haber una incidencia, decíamos en la presentación, ¿no? Una incidencia social finalmente, ¿no? Los proyectos, de alguna manera, de ahí va a salir cursos para dictar en el pregrado, en la maestría, y eso tiene una incidencia en la formación de nuevos investigadores creadores. Y, y por ahí, digamos, es cada proyecto abre como las posibilidades de una incidencia. No Muchas sé si gracias. quedó claro. Sí, señor, gracias. Bueno, ¿habría alguna más? Bueno, pues si no hay más, entonces la idea es, pues muchas gracias por asistir y ahí estaremos, nosotros estamos pendientes en cualquier duda que tengan en el proceso de inscripción para ayudarles desde el correo del doctorado. Y escriban al correo y desde ahí les podemos colaborar en los procesos Profe que Pedro, tengan. es que aquí ¿Sí? hay una nota de Luis Santiaguillo que dice, hola, me disculpo, sigo en la reunión, doy clase en este momento, les mando un saludo desde México, Luis Santiaguillo, entonces pues saludarlo fraternalmente y quedamos pendientes de poder conversar con el maestro Pedro Perfecto. a Sí, través de correo o una sí, videollamada. Luis ya estuvo acá. Él estuvo acá ya en Bogotá. Ah, muy Eh, bien, ya está bastante enterado, Luis. muy Sí, sí. bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por estar acá. Dale, hay una última de José. Bueno, sí. Es que hace rato estoy intentando levantar la mano, pero no entiendo cómo es la cosa. A Ay, ver, ¿qué pasó? dale, dale. Bueno, no, mi pregunta es con respecto del CBLAC. Yo realicé mi maestría en el exterior, entonces no lo tenía activado. Y hace poco tuve, o sea, hice la activación del CBLAC, pero de hecho tuve muchas dificultades porque no me enviaron el correo y eso me tocó comunicarme con mis ciencias y eso. Pero al final se hizo la activación ya, pero me preocupa es que, digamos, qué información tengo que subir ahí, porque solo está activado, pero no tiene nada de información sobre mí, está mi nombre y ya.
Entonces no sé hasta qué punto, digamos, esa parte, porque dice que tengo que tener el CVLAC puesto, pero no sé más. Y la otra cosa es ya como una preocupación que tenía respecto de a cuál de las dos líneas, pero pues ya eso lo comentaron, entonces pues maravilloso, porque la verdad no tengo ni idea de cuál de las dos se ajusta más al proyecto. Yo ya estoy como en fases finales de hacer la propuesta, porque yo pensaba que era hasta el 3 de junio, no sé por qué yo tenía como el pensamiento de que era hasta el 3 de junio, y hasta ahora vi que era hasta el 23, entonces yo juraba que ya en 2 semanas tenía que presentarlo, pero ya eso es todo. Ok, bueno, la pregunta sobre el CELAC es buena, es interesante. Para este proceso de inscripción, es suficiente con que tengan el dato básico del Abierto. CELAC, que la inscripción, el nombre y estudios, lo básico, lo mínimo, digamos. Con eso ya genera el link al CELAC. Y ya en el proceso de formación y de producción, pues se va alimentando con la información ya más de la producción académica. Y es que Sí, es importante los CEVELAC porque a través de los CEVELAC, los grupos ya en doctorado, tenemos, o sea, ustedes ya tienen la inscripción como investigadoras o investigadores en el Sistema Nacional de Ciencia. Tenemos una tarea muy grande, nosotros tenemos el país sobre nuestros hombros. Lo que hagamos aquí impacta al país, entonces los EVELACs son una manera de poder estar en el Sistema Nacional de Ciencia y de que podamos participar a través de sus tesis para fortalecerlas en convocatorias, para desarrollar ese campo. Sí, tenemos por ejemplo aquí a Sebastián Piedrahita que ha hecho una tesis preciosísima desde la maestría, también con el tema de las corporeidades, de cómo eso queda inscrito, instalado en el cuerpo, y esa tesis hay que llevarla a una convocatoria grande para que eso se empodere, porque si no quedan, se vuelven así de pequeños los resultados. Entonces lo que dice el maestro es cierto, aquí ahorita por ahora, con que esté abierto el CEBELAC, también está el ORCID, el Google académico, hay otras, el Google Scholar, ¿no? Hay otras que después, pero eso es fundamental para presentarse a convocatorias nacionales o internacionales. Y después se va dotando, ¿no? ujú. ¿Había Bueno, más preguntas, Juan José? sí, ya que me aventuré a preguntar, voy a seguir preguntando. Sigue. Eh, ¿Ustedes lo escuchan bien? No, quedó detenido. Yo fui, pensé que era mi conexión. Esperemos un momento que de pronto si Con cierras la cámara podrías mejorar la conexión. respecto, es con respecto de, Si quieres cierra la cámara, Juan José, para mejor conexión. Vale, hola, Sí, sí, ahora sí. vale. ya estoy compartiéndome datos desde el celular, porque como que Pues, se fue el internet. sí, No, ya era una pregunta un poquito más de la propuesta, y es que el formato es como bastante rígido, está como muy organizado, y entonces yo, pues teniendo en cuenta, digamos, que es para un doctorado, es una propuesta para un doctorado en estudios artísticos, y pues, digamos, las condiciones de los estudios artísticos como campo epistémico, pues quisiera saber qué tanto puedo hacer como una intervención en el formato, si eso estaría mal o... Quiero decir, porque eso me preocupa un poco, porque yo, digamos, mi propuesta, la idea es que es hacer una propuesta, una autoetnografía, utilizando, digamos, las cartas como como formato. Entonces yo pretendo escribir cartas y parte de la propuesta está escrita como cartas y están, digamos que está alterado un poquito el formato y me preocupa que eso, como que venga en que el proyecto sea evaluado de forma negativa o algo así. Entonces no sé si ahí lo tengo que poner muy rígido todo o no, pues teniendo en cuenta, digamos, el espacio en el que creo que estoy, como, digamos, teniendo en cuenta lo que se hace en este doctorado. pues es una muy buena pregunta, ¿no?
lo que hemos nosotros dicho en esto es que los formatos hay que explotarlos, pero desde dentro, ¿sí? Es decir, cómo desde el mismo formato hacer caber lo que nosotros queremos decir, pero sin romperlo, ¿sí? Es decir, para que nos dé la oportunidad de tener porque como todos son ítems de evaluación, entonces tú lo rompes desde dentro, o sea, te estamos diciendo metodologías, entonces tú dices, no, yo no uso metodologías, son modos de hacer, y entonces aquí es lo que yo voy a hacer. Planteamiento del problema, entonces, ¿cómo ahí cómo, todo eso que dices con cartas, no sé si es una manera de hacer en la metodología, Así ¿sí? está hecho. Exacto, Digamos, entonces, la pero lo metodología es haces dentro del apartado, sí, es ¿sí? una carta para mi mamá en la que hago la metodología y se la explico a ella. Tan Exacto, bonito. entonces Pero ahí lo rompes. aparte de eso es que mira cómo estamos atrapados Ujú. con el sistema de ciencias. Digo, mejor dicho, quienes han hecho ciencia en este país han sido de verdad héroes, porque, pero no es solo aquí, el mundo académico está atrapado. Ese formato que tú ves ahí se pone así, es para que ustedes después también se puedan presentar en convocatorias internacionales, nacionales, porque ese es el formato que piden. Pero lo que el maestro señala muy importante, desde allí tú puedes abrirlo, ¿no? O sea, tú dices, yo, ¿qué interpreto como problema de investigación? Una conversación con mi madre, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué interpreto? Tú puedes decir, yo interpreto esto. Y así hemos logrado soslayar y así le hemos como jugado un poco a este país que no logra hacer ciencia, porque precisamente parte del problema son estos formatos, ¿no? Entonces nos toca cómo jugarle al formato, pero lo que hagas seguramente resultará novedoso y una propuesta. Hay que estallar los formatos, pero sabiendo que ojalá eso mismo te permita después presentarte a una convocatoria o apoyar tu proyecto, ¿sí? Sí, pues mi idea es siempre que responda todo a lo que al ítem, pero Ujú. digamos, es más bien como en las formas de escritura y en, bueno, listo, ya me quedó como un poquito más claro porque eso me preocupaba mucho. Estaba pensando de pronto esto es demasiado raro para el formato, después ya, no sé. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias ahora sí por estar acá y estaremos ahí pendientes de sus procesos y acompañando las dudas que tengan. No, no Muchas sé, ¿había gracias más? No, ¿había por más? Si había asistir. una más, no sé. Gracias Bueno, por asistir y gracias por volver a verles a quienes están aquí de nuevo. Muchísimas gracias. muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, buena feliz tarde. Gracias tarde. a Muchas ustedes. gracias. Un abrazo, Que estén gracias. bien. Luego, Gracias. Muchísimas Chao. gracias a todos. Una feliz tarde. Gracias. muy amables. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.